qué puedo hacer para dormir mejor, que bueno, tras la situación que estamos viviendo y en esta ola de calor, pues qué mejor temática para un día como hoy. Y bueno, pues comentaros que la ponente de este webinar va a ser Magdalena Mejías. Ella es gerente médico de Laboratorios GEL España y nos va a ilustrar con este tema en los buenos hábitos de sueño. Así que nada, Magdalena, cuando quieras puedes dar comienzo a la sesión. Bienvenida. Pues muchas gracias, Virginia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que este tema sea de vuestro interés. Estoy segura que sí, porque es un tema realmente que, bueno, como decía Virginia, afecta a muchas personas y a muchas situaciones. Y también, bueno, desear que al final de esta sesión, pues que haya 2 o 3 informaciones o 2 o 3 pequeños consejos que os podáis llevar y que sean útiles. Fijaos que el título no es trastornos del sueño o duermo mal o insomnio, sino que el título es ¿qué puedo hacer para dormir mejor? Y es que realmente hay cosas que se pueden hacer para dormir mejor, para mejorar la calidad del sueño, y de eso es justamente de lo que queremos hablar hoy. Entonces, para empezar, antes de empezar a contaros yo algunas de estas cosas, pues yo quiero haceros una pregunta. Yo quiero preguntaros, según vuestra opinión, ¿qué porcentaje pensáis, qué porcentaje creéis de la población que tiene problemas relacionados con el sueño? Menos del 10%, entre el 10 y el 20%, entre el 20 y el 50% o más del 75%. Tenéis que pinchar en el circulito que se adapte a la respuesta que creéis que es la más adecuada. Y en un momentito Virginia nos va a mostrar los resultados, el porcentaje de lo que habéis votado. Menos del 10%, entre el 10 y el 20, entre el 20 y el 50 o más del 75%. No sé si ya están los resultados. Vale. Efectivamente, la mayoría de vosotros habéis dicho que entre el 20 y el 50%, algunos habéis dicho que incluso más del 75%. Bueno, la verdad es que también depende un poco de qué es, cómo se pregunte esto o cómo se valore. Si decimos alguna vez en su vida ha tenido un problema de sueño, seguramente el porcentaje es muy alto. Si hablamos de problemas de sueño más o menos repetitivos, entre un 20 y un 50% sería la opción correcta, la que dan las estadísticas. Y os hago otra pregunta más. ¿Piensas que un cambio en los hábitos diarios puede mejorar el sueño? Tenéis que responder no, el sueño solo mejora con tratamiento farmacológico, o puede que influya algo pero poco, o unos buenos hábitos pueden conseguir mejorar el sueño. Pinchad de nuevo en la respuesta que creáis más adecuada y ahora Virginia nos mostrará los resultados. Bueno, pues efectivamente el 96%, casi todos, pensáis que unos buenos hábitos pueden conseguir mejorar el sueño. Efectivamente esto es así, es decir, que vamos a hablar de un tema que es muy frecuente, que afecta prácticamente a la mitad de la población y en el que además hay cosas que se pueden hacer para mejorarlo, tiene una cierta solución. Por eso creemos que es un tema interesante. Entonces, bueno, pues efectivamente de lo que vamos a hablar ahora, el índice de lo que vamos a ir desarrollando es este que tenéis aquí. Hablaremos primero de las fases del sueño, de las características del sueño, de la regulación del sueño, es decir, vamos a conocer primero qué es lo que debe ser normal, lo fisiológicamente normal, para poder reconocer cuando esto está alterado. Hablaremos después de los factores que pueden alterar la calidad del sueño, alterarlo de forma negativa, y si los conocemos, cambiándolos, podremos influir de forma positiva. También los efectos que esas alteraciones del sueño pueden tener en el organismo, y hablaremos por último de esos hábitos saludables, de esas cosas que podemos hacer para mejorar el sueño, de algunas sustancias naturales que nos pueden ayudar a regular el sueño de una manera más correcta. Y bueno, cuando estas cosas o bien no funcionan o hay alguna característica, ya lo veremos, determinada, habrá momentos en los que haya que acudir al médico para que lo valore. Veremos cuáles son esas situaciones. Bueno, pues empezamos hablando entonces de las fases del sueño y de su regulación.
El sueño es una función elemental, fundamental, tan importante como respirar, comer o vivir. No podemos vivir sin comer, sin beber, sin respirar y no podemos vivir sin dormir. Además, es una función que nos ocupa la mayor parte o una gran parte de nuestra vida. Quien viva 75 años va a estar aproximadamente 25 años durmiendo. Si tanto tiempo le dedicamos, es porque es muy importante y porque las alteraciones de esa función, de ese sueño, van a influir mucho negativamente en el funcionamiento de todo el organismo. El sueño, básicamente, resumiendo mucho y simplificando mucho, pero es así, lo necesitamos para restaurar nuestras funciones y para reparar tejidos y células. Por lo tanto, no dormir hace que se produzca un deterioro en el organismo mucho más rápido que cuando este sueño se produce de una manera fisiológica. Podemos decir, como resumen de esta diapositiva, que el sueño es imprescindible para el buen funcionamiento de todo el organismo. La definición de sueño es un estado reversible de desvinculación y falta de respuesta al entorno. Por decirlo de otra forma, nuestro cerebro se desconecta, pero como ya hemos dicho, de una forma reversible. Somos capaces de aislarnos, de desvincularnos del exterior, del entorno, y permanecer así durante un tiempo determinado. El hecho de entrar en este estado de desconexión o de desvinculación se hace porque existen una serie de sustancias que se encuentran en el cerebro y que son capaces de comandar este cambio en nuestra actividad cerebral. Son los llamados neurotransmisores, que se llaman así porque son capaces de transmitir información entre las neuronas en las células del tejido nervioso, y mediante hormonas, concretamente una hormona, la melatonina, que es una hormona que se fabrica en el cerebro, en la parte inferior de nuestro cerebro, y que es la que da la señal para que se produzca este estado de sueño. Quedaos con la palabra melatonina, porque luego hablaremos de ella con un poco más de profundidad. Esta melatonina lo que hace es controlar que pasemos del estado de vigilia, es decir, de cuando estamos conectados, vinculados con el entorno, al estado de sueño, al estado de desvinculación. Y eso se hace mediante un ciclo circadiano, es decir, que se repite a lo largo del día. Dormimos, más o menos, para simplificar, 8 horas diarias. Si no fueran necesarios estos ciclos circadianos, podríamos decir, bueno, pues en lugar de dormir 8 horas al día, pues voy a dormir 2 días seguidos a la semana y luego tengo los otros 5 días seguidos para hacer cosas, me organizo mejor mi vida laboral o social. Bueno, sabéis que esto no puede ser, que necesitamos dormir una parte de cada día. Por eso hablamos de un ciclo circadiano o de un ritmo circadiano. Y ahora os hago yo una pregunta. ¿Cuántas horas duermes habitualmente? Menos de 5, entre 5 y 7, entre 7 y 9 o más de 9. Vamos a ver en cuánto estáis, todos los asistentes, todos los que estáis aquí pasando este ratito con nosotros, cuánto dormís a lo largo del día. Bueno, y ya tenemos los resultados. Hay un 9% de los asistentes que duermen menos de 5 horas. Hay un 56% entre 5 y 7, un 38% entre 7 y 9. Nadie duerme más de 9 horas. Fijaos que lo que se entiende como fisiológico, iba a decir, o como deseable, casi sería mejor decirlo, sería entre 7 y 9. Quiere eso decir que 56 más 9 es el 65% de los que estáis asistiendo a este webinar, estáis durmiendo por debajo de lo que sería deseable. Solamente un 38% estáis durmiendo lo que sería deseable entre 7 y 9 horas. Esto quiere decir que efectivamente muchas veces el sueño, además de a cuestiones fisiológicas, también responde a cuestiones sociales, a no tengo tiempo, tengo trabajo, etcétera, etcétera. Veremos luego qué implicaciones puede tener esto. Ahora, cuando estamos durmiendo, esas 8 horas, o ya voy a dejar de decir 8 porque veo que es poco frecuente entre los que estáis escuchando, voy a decir 7. Esas 7 horas que estáis durmiendo, no estáis durmiéndolas de manera uniforme, sino que dentro de estos ciclos de sueño y vigilia que se repiten a lo largo del día y a lo largo de nuestra vida,
Pues dentro del ciclo del sueño se repiten una serie de fases que también son cíclicas. Básicamente dentro del sueño podemos distinguir dos tipos de sueño, el que llamamos sueño REM y el que llamamos sueño no REM. A su vez, el sueño no REM se divide en 4 fases distintas. La fase 1, el adormecimiento, cuando empezamos a dormirnos, todavía estamos escuchando un poco qué es lo que hay a nuestro alrededor. La fase 2 o sueño ligero, en el que ya estamos dormidos, pero si ocurre un sonido, una circunstancia externa, nos despertamos enseguida porque aún estamos en cierta forma alerta. La fase 3 o de transición. Y la fase 4, el sueño profundo, el denominado sueño profundo, que realmente es, por decirlo de alguna forma, el sueño eficaz, en el que se producen prácticamente todos los mecanismos de consolidación de la memoria, de reparación de neurotransmisores, de reparación de tejidos, etcétera, etcétera. Dentro de este sueño no REM, las características de este sueño no REM es que durante este tiempo se produce una relajación muscular importante, hay una disminución de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, la respiración también se hace más lenta y, bueno, más o menos cada 20 minutos necesitamos un ajuste postural, bueno, pues eso de dar vueltas en la cama. Fijaos que la fase de sueño profundo, que os he dicho que es la que realmente es la más reparadora, la más eficaz, es un 15% del tiempo de sueño, o sea que alguien que duerme 7 horas está en sueño profundo un poquito más de 1 hora a lo largo de toda la noche. La fase REM es la que también se denomina sueño activo o sueño paradójico, porque es un sueño en el que el cerebro está activo, está mucho más activo que durante la fase no REM. Los músculos sí están inactivos, los músculos del organismo, pero no los músculos de los ojos, que se mueven constantemente. Y tenemos además, en ese momento es cuando se producen las ensoñaciones, lo que llamamos los sueños. Por eso cuando nos despertamos y decimos, he dormido mal, he dormido intranquila, he tenido muchos sueños, es porque no hemos llegado bien a la fase anterior, a la de sueño profundo, y hemos estado más tiempo en esta fase REM, que nos supone un sueño profundo y de reparación. Estas 5 fases se repiten cíclicamente a lo largo del sueño aproximadamente unas 5 veces. O sea que fijaos cómo durante el día es sueño-vigilia, durante el sueño es fase REM-no REM, durante la fase no REM 4 fases consecutivas y esto repitiéndolo 5 veces a lo largo de la noche. Realmente, como veis, es algo con un control muy sutil y con un control muy complejo. No es simplemente estar dormido o estar despierto, es algo bastante más complejo. Y esto además que estoy hablando, lo estoy contando de una forma media durante la edad adulta, pero a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, se van produciendo cambios y el ciclo del sueño va teniendo unas características diferentes, además del propio tiempo de sueño. Mientras que un bebé de 0 a 3 meses puede necesitar dormir entre 14 y 17 horas, un anciano puede ser más que suficiente con 6-7 horas del sueño, con 6-7 horas de sueño. Durante la vida van variando estas necesidades. Y no solamente las necesidades en horas, sino, como os decía antes, también la estructura del sueño. En la infancia, por ejemplo, esa alternancia de ciclos REM-no REM se da cada 50-60 minutos, lo que quiere decir que se pueden llegar a producir 15-16 ciclos completos de sueño durante el periodo de sueño. Mientras que en el adulto joven son entre 4 o 6 ciclos de sueño no REM-REM a lo largo de la noche. Luego, otra cosa curiosa es el cambio del momento en que queremos dormir. Mientras que los adolescentes tienen lo que se llama un retraso de fase, es decir, tienden a dormirse muy tarde, les gusta estarse hasta la 1, las 2, las 3 de la mañana con sus pantallas y con sus cosas y despertarse tarde, levantarse tarde. En el anciano, por ejemplo, ocurre lo contrario, suelen irse temprano a la cama y levantarse también más pronto, a las 5 o las 6 de la mañana ya están despiertos. Es lo que se llama un adelanto de fase, además que tienen un sueño más fragmentado, con pequeñas siestas, adormecimientos a lo largo del día y por lo tanto menos horas del sueño durante la noche. ¿Qué factores, ya de manera general, no teniendo en cuenta lo de la edad, qué factores alteran la calidad del sueño? Bueno, aquí tenéis algunos, vamos a ver a continuación algunos, pero primero un poco lo que decíamos antes, que hay 1/3 de la población, más o menos entre 30 y 50%, lo hemos dicho, que puede tener alteraciones del sueño, que duerme mal, pero recordad que no solamente es un problema de adultos, que en los niños o en los adolescentes
también puede haber entre un 10-30% en el caso de los niños, entre un 3-12% en el caso de los adolescentes con estos problemas de sueño, y que muchas veces si tienen unos malos hábitos se van a perpetuar y esto va a continuar a lo largo de la edad adulta. En cuanto a la forma de dormir, os quiero hacer yo ahora una pregunta. ¿Cuál de las siguientes frases te define mejor? Soy de buen dormir, tengo problemas de sueño puntualmente, es muy frecuente que pase mala noche o hace muchos años que tengo insomnio. Bueno, fijaos que hace muchos años que tengo insomnio, afortunadamente veo que hay poca gente que lo ha contestado, un 6%, pero es muy frecuente que pase mala noche, ha respondido un 21%, y tengo problemas de sueño puntualmente, 46%. Solamente un 27% dice que es de buen dormir. Como veis aquí un poco se reproduce lo que hemos estado diciendo, que hay un porcentaje alto de la población que tiene problemas de sueño, o bien crónico, o al menos de manera puntual. En este caso, casi un 50% tendría problemas de sueño de manera puntual. Vamos a ver estos factores que influyen en el sueño, algunos de los factores que influyen en el sueño. Un factor muy importante son los horarios, rutinas de sueño. Si el sueño hemos dicho que es una serie de ciclos que tienen que alternarse entre ciclos de sueño y de vigilia, que a su vez tienen que alternarse esos ciclos, esas fases de sueño durante la noche, quiere decir que es algo muy estructurado. Cuando nosotros intentamos que no sea así, que un día me acuesto a las 2 de la mañana y me levanto a las 6, que otro día me acuesto a las 10 de la noche y me levanto a las 7, que otro día duermo la siesta, eso lo que estamos haciendo es alterar la periodicidad que nuestros neurotransmisores y que nuestras hormonas, como la melatonina de la que hablaremos después, tengan una regulación. Por lo tanto, el tener unos horarios y unas rutinas de sueño es algo fundamental. Ya entendemos que no es lo mismo días laborables que fin de semana, que no es lo mismo estar trabajando que estar de vacaciones, pero no puede haber una gran diferencia. Si entre semana me acuesto a las 12 y me levanto a las 7, bueno, pues el fin de semana me puedo acostar a la 1 y levantarme a las 9, pero no puedo acostarme a las 5 de la mañana y levantarme a las 11 o las 12 de la mañana. Y lo que no puedo es eso que dice la gente de el fin de semana recupero lo que no he dormido. Duermo entre semana 5 horas y el fin de semana duermo 10. El sueño que se pierde no se recupera y por lo tanto hay que tener un cierto control de estos horarios y de estas rutinas. Algo importante, lo decía también Virginia en su introducción, es la temperatura de la habitación. No puede estar ni muy caliente ni muy fría. Al sueño le molesta más el calor que el frío. Por lo tanto, se prefiere siempre una temperatura un poquito fresca y si hace falta taparse un poco que mantener un calor importante. Aunque cuidado también con los aires acondicionados que resecan mucho la habitación, que hacen algo de ruido y que tampoco son buenos para mantener durante toda la noche. Es mejor tener el aire acondicionado encendido antes de ir a dormir, que la habitación se refresque y cuando se llegue a apagar ese aire acondicionado. La dieta, bueno, la dieta es fundamental para todo, pero aquí sobre todo nos referimos a que hay que hacer comidas ligeras antes de ir a dormir, que una comida copiosa va a hacer que gran parte de nuestra actividad orgánica se centre en la digestión y que por lo tanto no podamos pedirle a nuestro organismo que esté en una cierta inactividad cuando por otra parte le estamos pidiendo que esté en actividad. Entonces, comidas ligeras antes de ir a dormir. El consumo de estimulantes, café, té, nicotina, cafeína, este tipo de cosas, pues no debe hacerse unas horas antes de ir a dormir. El sedentarismo es un mal amigo del sueño, porque si uno no está cansado, no necesita reparar, no necesita reponer y no va a dormir bien, pero el ejercicio intenso poco tiempo antes de ir a dormir hace que se produzca una activación de nuestra musculatura, de nuestra circulación, incluso que se generen endorfinas, porque el ejercicio genera endorfinas, que son neurotransmisores que nos activan, que nos hacen estar más activados y eso, por lo tanto, tampoco es bueno. Veremos después en los hábitos que sí que hay que seguir que lo conveniente es hacer ejercicio, pero hacer ejercicio
que no sea 1 o 2 horas antes de ir a la cama. Y, por supuesto, intentar que el ruido ambiente pues sea el menor posible. En el módulo de preguntas hay una pregunta que me han hecho de cómo se puede aumentar la calidad de la fase 4, de esa fase de sueño profundo que decíamos antes. Con todos los hábitos positivos que vamos a decir a continuación, vamos a hacer que el sueño se regule mejor y, por lo tanto, que se le dé a esa fase 4 el tiempo que necesita. Sobre todo es importante que no haya despertares para que se llegue bien a esa fase 4. No va a haber despertares si la temperatura de la habitación es adecuada, si no hay ruido ambiente, si no nos altera el sueño, pues una dieta inapropiada. O sea que el hacer un sueño correcto en general aumentará la fase 4, que como decíamos antes es la más reparadora. Bueno, este es un esquema que me gusta, que os lo he puesto porque me gusta, porque explica así de una forma muy gráfica un poco qué son las cosas que pueden alterar el sueño o las malas costumbres que pueden alterar el sueño a cada edad. Pues, por ejemplo, entre los 15 y 25 años, la población pues, suele dedicarse a estudiar pues, las preocupaciones de los estudios. Entre los 25 y los 45 años, muchas veces los padres empiezan a tener niños pequeños, alteran conscientemente su sueño para estar pendientes de esos niños y después dejan muchas veces la costumbre de tener un sueño ligero. Entre los 45 y 55 años, en la mujer puede haber alteraciones por la perimenopausia o posteriormente por la menopausia. Por ejemplo, en las personas mayores hay una disminución de la actividad física y hay un aumento de esos sueños fragmentados durante el día, de las siestas que os decía antes, que también pueden alterarlo. O más arriba, que son, como veis, nubes más generales, el estrés laboral, los cambios de turno, los viajes, las alteraciones en la dieta. En cada edad un poco hay como unas alteraciones diferentes, unos malos hábitos que pueden alterar el sueño. Fijaos la nube de arriba, que es la que ocupa prácticamente a todas las edades, que es es respecto a las pantallas de visualización de datos. Cuando luego hablemos de la melatonina, os diré que es una hormona que se fabrica en el cerebro y que empezamos a fabricarla en el momento en que baja la luz, en que comienza la oscuridad. Aunque apaguemos todas las luces de la habitación, si en la cama nos ponemos con un móvil delante, con una tablet delante, con una pantalla de ordenador delante, nos está entrando una luz directamente a través de la retina por el nervio óptico al cerebro, que está dando la señal a nuestro cerebro de es de día y por lo tanto no vamos a fabricar melatonina. Entonces, cuidado con la mala costumbre de irse a la cama con el ordenador, con el móvil o con este tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocurre cuando dormimos mal? La verdad es que afecta a muchos niveles diferentes del organismo. Por supuesto, afecta al sistema nervioso central. Aumenta el tiempo de reacción, hay un deterioro, por ejemplo, en la memoria, en la atención, en la capacidad intelectual. Se altera la precisión con la que somos capaces de responder ante un estímulo. Y, por ejemplo, en las patologías que cursan con dolor, empeoran mucho, o mejor dicho, no pueden mejorar de manera adecuada si el paciente no tiene un sueño reparador. También otras patologías que cursen con temblores, irritabilidad, etc. Pero no solo afecta al sistema nervioso central o al sistema nervioso en general, sino que también disminuye la inmunidad. Tiene un efecto directo el sueño sobre el sistema inmunitario. Si queremos estar bien inmunizados, bien defendidos, una de las cosas que tenemos que conseguir es un buen sueño. También afecta al sistema endocrino. Sabéis que existe la psiconeuroinmunoendocrinología, la relación entre sistema endocrino, sistema inmunológico, sistema nervioso y psique, y funciones psíquicas. Entonces, el hecho de que haya una alteración en el sueño, una alteración neurológica, actúa negativamente sobre el sistema endocrino y por lo tanto aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 o de obesidad, entre otras. También actúa, por ejemplo, negativamente frente a la tensión arterial y va a producir, pues evidentemente, alteraciones del ritmo circadiano. ¿Qué podemos entonces hacer?
hábitos saludables para mejorar nuestro sueño. Bueno, pues sería un resumen muy fácil, no hacer todo lo que hemos dicho anteriormente, pero bueno, vamos a repasarlo un poco más. Aquí he puesto una especie de escalera porque quiero hacer ver que para mejorar el sueño tenemos que ir subiendo escalones poco a poco. ¿Qué hacer para mejorar el sueño? Directamente tomar fármacos hipnóticos no tiene mucho sentido. Se puede llegar a necesitar ese escalón y para eso están los medicamentos. Pero antes de llegar a eso, hay que empezar por el escalón más bajo, que es de los hábitos saludables. No vale hacer todos los hábitos mal. Me acuesto cada día 1 hora, me acuesto con el móvil, como muchísimo antes de ir a dormir, en mi habitación hace mucho calor y como no puedo dormir, me tomo un hipnótico. Vamos por partes. Primer escalón, hábitos saludables. Segundo escalón, hay sustancias naturales que nos pueden ayudar. Y tercer escalón, fármacos cuando estos sean necesarios. En cuanto a los hábitos saludables, bueno, ir a dormir cuando se tenga sueño. La cama no sirve para ver la tele, para trabajar, para estar con el móvil, porque entonces identificamos cama con otras muchas actividades y no conseguimos esa relación entre ir a la cama a dormir. Y además, como decíamos antes, con oscuridad y con unas condiciones ambientales adecuadas. Evitar las siestas. Bueno, una pequeña siesta puede ser reparadora, pero siempre menos de 20 minutos, momentos determinados y siempre que esto hayamos comprobado que no altera el sueño nocturno. Tener una rutina de sueño, esto es fundamental, lo hemos dicho antes, por supuesto con pequeñas variaciones, dependiendo de día laborable o no, pero pequeñas variaciones, no cambios constantes a la hora de ir a dormir. No ver la televisión en la cama, ni los ordenadores, ni la tablet, ni el móvil, ni todas esas cosas. Y si uno está en la cama y no consigue dormir, mejor que ponerse a dar vueltas y ponerse más nervioso y empeorar el sueño es levantarse, hacer algo, decir, bueno, pues voy a leer un rato, voy a hacer algo, voy a relajarme, voy a tomarme una infusión y después me voy a la cama de nuevo a dormir. Evitar el consumo, como decíamos antes, de estimulantes, de cafeína, de nicotina, de alcohol, cerca sobre todo de esas horas de ir a dormir. Mantener el dormitorio en una temperatura adecuada, que siempre es un poquito más fresca de lo que podemos pensar. El calor siempre es peor para dormir que el frío. Evitar las cenas abundantes, ya lo hemos dicho, y también que en esa cena no vayan estimulantes. Y hacer ejercicios de relajación, pero más que ejercicios de relajación debería haber puesto técnicas de relajación, no ejercicio, lo hemos dicho antes. Ejercicio justo antes de dormir nos va a activar tanto física como psíquicamente y no nos va a ayudar a dormir. Sí hacer técnicas de relajación, técnicas de respiración que pueden ser muy adecuadas. Una pregunta que os hago. Respecto, sed sinceros, a ver qué es lo que hacéis respecto a esto. Respecto a mis hábitos relativos al sueño, puedo decir que sigo todas las recomendaciones que hemos dicho antes. Tengo buenos hábitos, pero podría mejorar 1 o 2 puntos. La verdad que hay muchas recomendaciones de las anteriores que no sigo normalmente. Y la cuarta respuesta posible, mis hábitos son un desastre, no me extraña que duerma mal. Decid la verdad, ¿eh? Bueno, un 19% sigue todas las recomendaciones, fenomenal. Bueno, pues eso está muy bien y además teniéndolas integradas es fácil también pues aconsejar a otras personas, ayudar a otras personas y desde luego seguro que coincide con que la mayoría de estas personas tienen un buen sueño. Hay un 43%, la mayoría que dice que tiene buenos hábitos, pero que tiene que mejorar 1 o 2 puntos. Fenomenal, es lo que os he dicho al principio. Ojalá os llevéis 1 o 2 puntos, 1 o 2 informaciones que os puedan ser de utilidad. Bueno, pues está claro que aquí estas personas tienen esos 1 o 2 puntos que pueden ser de utilidad. Hay muchas recomendaciones que no sigo normalmente. Bueno, pues no sé qué hacéis, que no las estáis siguiendo. A partir de esta noche ya mismo las podéis seguir. Y hay 2 personas que son desastrosas y que espero que también empiecen poco a poco a cambiar estos hábitos y a ver, a comprobar cómo efectivamente cambiando estos hábitos realmente se tiene no solamente un mejor sueño, si no queremos tener buen sueño porque sí,
Queremos tener buen sueño para tener al día siguiente una buena vigilia, para tener un buen estado de alerta. Es imprescindible para estar bien por el día haber estado bien por la noche. Entonces, estos dos desastrosos, espero que cambien estos hábitos y que a partir de ahora pues empiecen a tener un buen sueño y por lo tanto una buena vigilia. Bueno, pues continuamos y vamos a hablar ahora de algunas sustancias naturales que nos pueden ayudar a dormir mejor. Existen muchas plantas que tienen principios activos que van a actuar positivamente en el sueño como activadores, reguladores del sueño. Vamos a hablar de algunas nada más ahora porque la verdad es que son muchas las que podríamos mencionar. Entonces hemos elegido algunas como ejemplo. Y vamos a hablar, como os decía antes, de la melatonina, que es la hormona que nuestro organismo se dedica, tiene como función principal inducir el sueño. Bueno, pues también de forma exógena puede ser de utilidad. Vamos a verlo ahora. En cuanto a las plantas medicinales, seguramente la más conocida es la valeriana. La valeriana es una planta, es un arbusto, tenéis aquí una foto para que veáis una flor bonita, pero sus principios activos no se encuentran en las flores, sino en las raíces. Son unos principios activos que van a actuar induciendo el sueño y mejorando su calidad. Van a reducir la frecuencia de los despertares y también la actividad motora nocturna, o sea, el hecho de que nos estemos moviendo, que tengamos un sueño inquieto. Antes hablábamos por esa pregunta que me habían hecho y que yo contestaba así un poco parcialmente, de qué hacer para mejorar esa fase 4 del sueño. Bueno, y os he dicho, a la fase 4 del sueño hay que llegar cuando se han pasado por las 3 primeras fases. De manera que si nos estamos despertando muchas veces, iniciamos cada vez en la fase 1, fase 2, fase 3, me he despertado. Inicio otra vez en fase 1, fase 2, fase 3, me he despertado. No llego nunca a la fase 4. El no tener despertares nocturnos me ayuda o me permite efectivamente llegar a la fase 4. Entonces, reducir la frecuencia de los despertares durante la noche es muy importante para conseguir ese sueño de calidad, ese sueño reparador. No vale, he dormido 8 horas, pero fraccionadas, porque no habré llegado a la fase 4. Y lo de la actividad motora nocturna, pues hace también referencia a lo que antes decíamos. Durante esa fase no REM, en la que se encuentra la fase 4, es donde se produce una relajación a nivel muscular. Si hay una actividad muscular, el cerebro también va a percibir esa actividad motora y no va a desvincularse del entorno de una manera correcta. El mecanismo de acción de la valeriana, bueno, pues se ha visto que actúa activando algunos neurotransmisores, es decir, hace que nuestro cerebro fabrique algunos de esos neurotransmisores que de forma normal, fisiológica, produce para inducirnos el sueño. Uno de esos neurotransmisores se llama ácido gamma aminobutírico, las siglas es lo que veis aquí, GABA, y este GABA es un neurotransmisor, es una sustancia que nuestro cerebro fabrica y que actúa como sedante, como relajante, como un poco para producir esa desvinculación que decíamos antes que supone el sueño. Bueno, pues se ha visto que la valeriana, el extracto seco de raíz de valeriana, tiene unos principios activos que hace que nuestro cerebro fabrique mejor este GABA y por lo tanto que se produzca esta relajación, esta sedación, este sueño que es necesario. La valeriana no tiene prácticamente efectos adversos, no produce somnolencia residual durante el día. Lo importante de algo que nos tomemos desde fuera y que regule el sueño es que respete las 5 fases, las 4 del no REM y la fase REM de las que hemos hablado antes, que respete lo que se llama la arquitectura del sueño, que no induzca cambios en esa proporción entre las fases. La valeriana respeta esa arquitectura y por lo tanto no tiene esa somnolencia residual o ese no estado adecuado de vigilia que se puede producir con otras sustancias. Se utiliza tradicionalmente para estados de irritabilidad, de ansiedad,
de insomnio y bueno, se conoce su uso hace mucho tiempo como planta sedante suave e inductora del sueño. Otra planta también muy utilizada es la melisa. La melisa tiene sus principios activos, en este caso en las hojas, y tiene propiedades sedantes. También tiene propiedades frente al aparato digestivo, carminativas, espasmolíticas, etcétera, y por eso también se puede utilizar para otras cuestiones. Pero aquí estamos hablando de la melisa, sobre todo por sus cualidades, como decíamos antes, sedantes. El extracto seco de hojas de melisa va a disminuir el periodo de latencia del sueño. El periodo de latencia del sueño es ese tiempo que tardamos en dormirnos. Eso que decimos, uy, yo me meto en la cama e inmediatamente me quedo dormido. Eso es un periodo de latencia corto. O yo me meto en la cama y tardo mucho en dormirme. Eso sería un periodo de latencia largo. Bueno, pues la melisa contribuye a que el periodo de latencia sea más corto. Y también actúa sobre la actividad motora, es decir, hace que enseguida se relaje la musculatura y que por lo tanto el sueño sea menos inquieto. Prolonga también la duración de este sueño. Se utiliza tradicionalmente en estados de inquietud, irritabilidad, trastornos del sueño y, como decíamos antes, también en algunas alteraciones gastrointestinales que no son el objeto de lo que estamos hablando en el día de hoy. Otro ejemplo de planta que se puede utilizar es la pasiflora, esta flor tan bonita, se llama también la flor de la pasión, es una flor realmente muy bonita, aunque aquí la parte activa, la parte de la planta que tiene los principios activos son las hojas. La pasiflora tiene una actividad ansiolítica, hace que haya una tranquilidad en el paciente, que el tiempo de sueño se prolongue, que se disminuyan los despertares nocturnos. Se utiliza mucho, por ejemplo, en los niños, porque en los niños disminuye los despertares nocturnos y los terrores nocturnos, por ejemplo, y por lo tanto colabora, contribuye a conseguir este efecto igual que en las plantas de las que hemos hablado antes. Tiene una actividad sedante y de ahí su papel positivo en estos trastornos del sueño. Dejamos aparte las plantas, podríamos hablar de amapola, de tila, de espino blanco, podríamos hablar de otras muchas plantas con efectos sedantes, tranquilizantes, ansiolíticos, relajantes, positivos frente al sueño. Pero sería realmente un tema bastante largo y hemos cogido estas tres como ejemplo. Y quiero hablaros ahora de la melatonina. La melatonina, como os decía antes, es una sustancia propia de nuestro organismo. Es la sustancia que segrega nuestro cerebro cuando hay oscuridad y cuando entiende que tiene que iniciar ese periodo de sueño, que tiene que parar el periodo de vigilia o el periodo de actividad y empezar el inicio del periodo del sueño. Químicamente es una proteína, bioquímicamente hablando, pero es, como os decía, funcionalmente una hormona que no solamente está presente en el humano, sino prácticamente en todos los seres vivos y en todos tiene esta misma función. Se sintetiza en una parte concreta de nuestro cerebro que se encuentra en la base del cerebro, que se denomina epífisis o glándula pineal, y vamos a utilizarla como un reloj y como un calendario. Las personas, casos que hemos escuchado muchas veces de personas que han estado encerradas por un secuestro, por este tipo de cosas, y que no sabían si fuera era de día o de noche, pierden la capacidad de saber cuántos días han pasado, cuántos días, cuánto tiempo han estado en ese sitio cerrado, sin luz exterior. ¿Por qué? Porque como no hay cambios de luz y de oscuridad, se pierde la producción de melatonina o se hace de forma indiscriminada, no de forma estructurada, y se pierde la capacidad de saber el calendario, es decir, de saber ha acabado una noche y empieza un día o ha acabado un día y comienza una noche, y por lo tanto se pierde esa capacidad. Las personas que tienen cambios en los turnos de trabajo o que por jet lag pues hacen días de más de 24 horas o noches de más de 24 horas, pues también se produce una alteración en la producción de la melatonina y se producen esos desajustes que luego hay otra vez que volver a ajustar para que se pueda volver a coger el sueño de manera adecuada.
La síntesis de melatonina comienza, fijaos, en la vida intrauterina, es decir, el feto cuando está dentro del útero ya comienza a segregar melatonina porque tiene una cierta capacidad de, a través de las paredes, de la pared abdominal de la madre, de ver si hay oscuridad o hay luz, es capaz de percibir hasta cierto punto la luz del exterior y empieza ya a entrenarse en esa producción de melatonina. El bebé tiene una producción de melatonina muy alta, por eso tiene tantas horas de sueño, por eso duerme durante tantas horas. Se produce una disminución a partir de la adolescencia. En la adolescencia todavía hay una producción alta, después se produce una disminución. En los adolescentes cambia, como decíamos antes, la estructura del sueño. En el adulto se mantiene más o menos estable y en el anciano vuelve a haber una disminución importante y por eso los ancianos vuelven a cambiar la estructura del sueño y la arquitectura y además tienen mucha menos necesidad en cuanto a horas de dormir. Esta melatonina va a activar determinados neurotransmisores cerebrales, como el GABA del que os hablaba antes, y por lo tanto va a inducir este estado de desvinculación que significa el sueño. Cuando la melatonina la usamos de manera exógena, es decir, es una sustancia que nosotros mismos fabricamos, pero que podemos tomar también de manera exógena, que podemos añadir tomada como un complemento alimenticio o como un medicamento. Bueno, cuando esto ocurre, la melatonina es una sustancia muy segura porque no es nada extraño al organismo, es algo que ya fabricamos de manera normal y que por lo tanto la conocemos. No produce efecto rebote, dependencia, somnolencia residual, es decir, procura un sueño o produce un sueño fisiológico porque es la sustancia que tenemos para ello. Reduce la latencia del sueño, lo que os he dicho antes, ese periodo en el que se inicia el sueño. Y lo que sí que hay que tener en cuenta que si es un paciente con insomnio que está tomando benzodiazepinas, que está tomando fármacos para dormir, puede sumarse el efecto y por lo tanto el médico debe valorar su posible administración conjunta o no. Lo importante de la melatonina es en qué momento se toma. La melatonina actúa como regulador del sueño, actúa cuando la fabricamos nosotros y actúa así cuando la damos desde el exterior. Por lo tanto, hay que tomarla cuando se quiere ir a dormir, una hora, media hora antes de ir a dormir. No tiene sin ningún sentido decir, me voy primero a la cama, si veo que no duermo a las 4 de la mañana, entonces tomo melatonina y si me vuelvo a despertar vuelvo a dormir. Porque nuestra producción de melatonina no es así, os lo he dicho, es cuando empieza a haber oscuridad, empezamos a fabricarla en los niveles más altos y a lo largo de la noche esa producción de melatonina va disminuyendo para que por la mañana no tengamos producción de melatonina y nos podamos despertar. Bueno, pues cuando se toma de manera exógena hay que hacerla exactamente así, tomarla una hora antes de ir a dormir para que sea el nivel más alto y para que poco a poco vaya disminuyendo a lo largo de la noche para que a la mañana siguiente nos despertemos en el momento adecuado. La melatonina es una sustancia que se utiliza desde hace muchísimos años, se ha ido cambiando un poco el concepto, la forma de utilización. Actualmente hay bastante consenso con que dosis bajas de melatonina del orden de 1 miligramo son eficaces para disminuir la latencia del sueño, son eficaces para mejorar la calidad del sueño y que bueno, pues no tienen ningún problema de habituación, efecto rebote, etcétera, como decíamos antes. Con lo cual ahora mismo lo más aceptado es que se tomen dosis de 1 miligramo. Por aumentar más la dosis no se va a dormir más. La melatonina, por explicarlo de alguna forma así muy gráfica pero muy sencilla, es un poco como un interruptor de la luz. Si yo al interruptor de la luz le doy, la luz se enciende. Aunque le dé más fuerte, le dé a golpes al interruptor de la luz, no voy a tener más luz. La lámpara se enciende o se apaga, punto. Bueno, pues la melatonina es un poco igual, es como el interruptor del sueño. Cuando le doy al interruptor de la melatonina, el sueño se inicia, pero no por tener más melatonina va a haber más sueño, sino bueno, simplemente va a haber más melatonina, se acabó. Entonces, por eso es más importante el momento, la dosis adecuada, la forma adecuada de tomarlo que el aumentar la dosis. La capacidad para inducir el sueño, como os decía, está más relacionada con el momento y la adecuación de las rutinas
que con el aumentar la dosis de una manera que no es necesaria. Os hago una pregunta. Respecto a la melatonina, no sabía lo que era, nunca había oído hablar de ella. Sí había oído hablar de ella, pero bueno, tenía poca información. Conozco lo que es, para qué sirve, pero bueno, no la he tomado nunca porque no la he necesitado. O la tomo hace tiempo, la sé manejar, etc. Vamos a ver qué es lo que contestáis. Bueno, no sabía lo que era, no lo ha contestado nadie, no me extraña, porque la verdad es que ahora además que estamos en el tiempo de la información, yo creo que todos tenemos bastante conocimiento, la salud en general es un tema que a todo el mundo le interesa y sea más profesional o no, pero siempre de unos ciertos conocimientos. Había oído hablar de ella, pero no tenía mucha información. Bueno, como veo la mayoría sí que conocíais lo que es, para qué sirve. Bueno, no la habéis tomado o porque no ha surgido la ocasión o porque no lo habéis necesitado, que espero que sea por eso. Y bueno, pues hay un 22% de los asistentes que sí que está tomando melatonina hace tiempo, o sea que es algo bastante conocido, utilizado, etc. Bueno, pues, ¿qué ocurre si todos ya tenemos unos hábitos de sueño perfectos? Si ya tomamos, bueno, pues algunas de estas plantas o melatonina, estas soluciones naturales, y no, bueno, no se consigue el efecto deseado, o se pertenece a algún grupo especial, ahora veremos cuál es, en los que tiene que haber una valoración más concreta de ese caso. Bueno, pues es el momento de acudir al médico. Al médico hay que acudir cuando, como hemos dicho, no se consiguen los efectos deseados, cuando hay alguna situación que precise de una valoración por parte del médico y de un tratamiento adecuado. Se va a acudir al médico cuando se pertenezca a un grupo de riesgo, ahora veremos a qué me refiero con esto, cuando se presenta alguna señal de alarma o cuando se está tomando algún fármaco que pueda producir insomnio. Vamos a ir viendo cada una de estos epígrafes. Cuando digo grupos de riesgo no me refiero de que tengan riesgo de nada, es una forma que tenemos de hablar los médicos, grupos de riesgo como grupos a los que tenemos que tener más atención, no estamos hablando de riesgo para la salud ni de riesgo para la vida, sino grupos de atención, es una forma, bueno, pues un lenguaje médico que utilizamos. Hablamos de grupos de riesgo, aquellos pues eso, en los que por algún motivo hay que atender de una manera más especial. Siempre que haya un problema de insomnio importante, de alteraciones del sueño en menores de 3 años, en mayores de 80 años, en enfermos crónicos, en enfermos psíquicos o con enfermedades del sistema nervioso central o en embarazadas o madres lactantes, el médico tiene que valorar estos casos. Tiene que valorarlos, bueno, pues porque puede que haya que cambiar alguna de sus medicaciones previas, puede que haya alguna medicación que no pueda tomar, puede que haya que tener en cuenta otras circunstancias, por lo tanto, en estos casos, el médico siempre lo va a valorar. Que el médico lo valore no quiere decir que no haya que seguir los hábitos saludables o que el propio médico no diga, mira, va a ser adecuado para ti que tomes algunas sustancias naturales de las que hemos hablado antes, sea la melatonina, plantas medicinales, etc. El médico a lo mejor va a valorar eso, pero va a valorar que no haya otras circunstancias que también haya que tener en cuenta en ese tratamiento. En cuanto a los señales de alarma, si alguien tiene un insomnio crónico de hace mucho tiempo, no se soluciona, hay que poner, bueno, pues una solución más acorde con esas necesidades. Si ese insomnio se asocia a otras patologías, como por ejemplo la apnea del sueño, que es una patología importante que sí que hay que controlar, esas personas que tienen paradas en la respiración durante el sueño y que pueden tener consecuencias importantes durante el día. Eso hay que muchas veces tratarlo incluso en una unidad del sueño y hacer un diagnóstico preciso. O, por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas. O también sería una señal de alarma pacientes que tienen una gran afectación de la calidad de vida como consecuencia del insomnio, o sea que al día siguiente tienen una somnolencia muy importante, alteraciones de la memoria, alteraciones de la concentración, dificultades para la vida diaria. Hay que valorarlo muy bien, hay que hacer muchas veces un estudio, como os decía, en una unidad del sueño, ver qué es lo que ocurre y poner el tratamiento más adecuado. Y luego hay que tener en cuenta que hay algunos fármacos
que como efecto secundario pueden causar insomnio. Algunos tipos de antihipertensivos, algunos tipos de diuréticos, algunos antidepresivos, algunos fármacos que se utilizan para el tratamiento del Alzheimer o del Parkinson, algunos antiasmáticos, algunos descongestivos. Esto hay que tenerlo en cuenta porque la solución va a ser ajustar la medicación si se puede, es decir, a veces no se puede porque son fármacos que son absolutamente necesarios y que, bueno, pues habrá que jugar un poco con el riesgo-beneficio, habrá que jugar un poco con efectos primarios y secundarios, o a lo mejor sí se puede cambiar la medicación y en vez de ese antihipertensivo, pues será otro el que habrá que poner, pero eso es el médico, desde luego, el que lo tiene que valorar y el que tiene que ver en cada caso qué es lo que se puede o lo que no se puede hacer en esta medicación. Por supuesto, es que es muy importante el no hacer una automedicación. Bueno, nadie va a utilizar un diurético o un antidepresivo como automedicación, pero, por ejemplo, cuidado con los descongestivos, que sí que se utilizan muchas veces como automedicación y que saber que pueden causar insomnio. Y no olvidar, no son fármacos, pero sí son sustancias activas que lo producen, lo he dicho antes, pero aquí lo vuelvo a poner un poco como reseña. No olvidar que el alcohol, que la cafeína, que la nicotina son productos que, como los consumimos normalmente en la vida diaria y que son socialmente aceptados, acabamos olvidando que tienen un efecto sobre el organismo y en este caso tienen un efecto muy directo sobre el sueño, sobre los trastornos del sueño. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que quería contar. Ahora vamos a hacer las preguntas y vamos a ahondar un poco en lo que sea necesario. Os dejo, mientras que estamos contestando las preguntas, esta diapositiva en la que, bueno, aparece nuestra web, dos webs que pueden ser interesantes, la de GEL y www.sleepel.es. Os doy también la dirección de un blog, Equilibrio y Bienestar, donde podéis encontrar artículos de salud, de vida sana en general, y bueno, pues también redes sociales en las que podéis conectaros y seguir pues información que compartimos y que yo creo que puede ser de vuestro interés. Bueno, pues vamos a ver qué preguntas ha habido durante mi charla. Así es, vamos allá. Bueno, pues al principio hemos hablado de los ciclos del sueño y sus diferentes fases. Y bueno, en relación a esto nos preguntan qué es el adelanto de fase y si es frecuente en personas mayores. El adelanto de fase es muy frecuente en personas mayores. El adelanto de fase es cuando uno tiende a irse a la cama, tiende a dormirse pronto y a despertarse pronto, y el retraso de fase sería lo contrario, cuando uno tiende a acostarse tarde y a levantarse tarde. El adelanto de fase es muy, muy, muy común, muy frecuente, casi fisiológico en las personas mayores. Los ancianos tienen la costumbre de irse a la cama muy pronto y, sin embargo, de irse a las 10 de la noche y a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana estar despiertos. Bueno, si se produce el número de horas adecuado y el descanso adecuado, eso no es patológico. Igual que a los adolescentes les ocurre lo contrario, tienden a dormirse tarde y a levantarse tarde. El problema es cuando esos retrasos de fase o adelantos de fase ocurren cuando socialmente no son adecuados. Quiero decir, imaginaos una persona que tiene fisiológicamente un retraso de fase, que le gusta acostarse muy tarde y levantarse muy tarde, pero que por su trabajo se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Pues va a tener ahí unas alteraciones del sueño que, bueno, pues va a haber que adecuar. Pero que en los pacientes mayores, en los ancianos, haya adelanto de fase es lo más normal. Muy bien, pues vamos con la siguiente. ¿Es suficiente las medidas de higiene del sueño para mejorar el insomnio? En un porcentaje muy alto de la población, sí. En un porcentaje determinado de la población no son suficientes y hay que subir al escalón 2 o al escalón 3. Os he puesto una escalera, subiendo unos escalones. Los hábitos son imprescindibles y nunca debemos subir otros escalones si el de los hábitos no se ha hecho. Y en mucha gente, en muchas personas, eso lo podrá solucionar, pero en otros muchos no, y para eso están los otros escalones. Vale, yo creo que ha quedado claro. La siguiente pregunta dice así: ¿el efecto de la falta de sueño influye en las enfermedades cardiovasculares? Sí,
influye en las enfermedades cardiovasculares, influye prácticamente en todas las patologías crónicas. Todas las patologías crónicas mejoran más cuando el sueño es adecuado que cuando no lo es, pero directamente en las enfermedades cardiovasculares influye, porque hemos dicho antes que influye, por ejemplo, en la tensión arterial. Entonces, sí, va a influir directamente en eso. Por eso todos tenemos que dormir bien, pero la persona, el paciente que tenga alguna patología, aún más es necesario que tenga un sueño adecuado, un sueño reparador. Claro. Bien, pues la siguiente pregunta. ¿Qué es mejor para mejorar la falta de sueño? ¿Utilizar melatonina, fitoterapia o las dos conjuntamente? A ver, no hay ninguna cosa es mejor en términos absolutos que otra, hablando de salud, de medicina, porque para cada paciente hay algo más adecuado, que a unos pacientes les puede ir muy bien una sustancia y a otros otra, pero es que además en este caso no es excluyente. Hay preparados que tienen melatonina y plantas que aunan ambos beneficios. La melatonina, como hemos dicho antes, es el interruptor del sueño, el interruptor no en el sentido de que interrumpe, sino el que inicia el sueño, ¿no? Como el interruptor de la luz, os decía antes. Entonces, la melatonina inicia el sueño, pero fisiológicamente tiene que ir disminuyendo sus cifras, sus cantidades a lo largo de la noche para que después se produzca el estado de vigilia. Con lo cual, la melatonina inicia el sueño muy bien, induce un sueño muy bien estructurado, pero no evita los despertares. Por eso es común que haya preparados que asocien ambas cuestiones, ambos conceptos, melatonina con, por ejemplo, valeriana, melisa, etcétera, de manera que la melatonina va a inducir el sueño y la valeriana, la melisa, otras plantas medicinales van a mantener el sueño y la relajación durante toda la noche. Por eso es muy común el asociarlo. Muy bien, bueno, como aún tenemos algo de tiempo, voy a hacerte algunas preguntas más que nos han transmitido los asistentes. ¿La melatonina es adecuada para los niños con despertares nocturnos? ¿Qué dosis utilizar? A ver, la melatonina es adecuada para los niños. Hemos visto antes en los grupos de riesgo, os he dicho menores de 3 años, consultar con el médico, no porque tengan ningún riesgo para la salud, sino porque son grupos de atención especial. Entonces, si estamos hablando de niños por encima de esa edad, sí podría ser adecuado. Hombre, hay que evaluar el primer escalón, que ese niño tenga unos hábitos de sueño adecuados, que se tengan en cuenta todos los cuidados y todas las cuestiones, todos los factores que hemos dicho antes, pero se utiliza, de hecho se utiliza mucho la melatonina en niños, se utiliza la melatonina a veces también combinada con pasiflora, que también es muy adecuada para los despertares nocturnos en los niños, y la dosis se utiliza la misma en los niños que en los adultos. Acordaos que os he dicho antes que la melatonina nosotros la fabricamos y los niños fabrican mucha más cantidad que en los adultos, con lo cual ese miligramo que decíamos antes, que es una dosis muy estándar, 1 miligramo de melatonina para un niño proporcionalmente es menor cantidad que para un adulto, con lo cual suele ser una dosis universal la de 1 miligramo de melatonina tanto en niños como en adultos. Muy bien, pues Pilar nos consulta también relacionado con despertares nocturnos. ¿Qué está indicado en despertares nocturnos durante la menopausia? La verdad es que durante la menopausia no hay una recomendación diferente a la no menopausia. Todas las recomendaciones generales que he hecho antes respecto a los hábitos o respecto a lo que decíamos antes de una melatonina combinada con una valeriana, por ejemplo, o con una melisa, son absolutamente de aplicación en la menopausia. En la menopausia hay una alteración, no es una alteración, una situación hormonal que está de base produciendo ese fallo en el sueño, esas alteraciones en el sueño, pero no es una enfermedad, es algo fisiológico, una etapa fisiológica y por lo tanto las recomendaciones que hemos dicho son las mismas y podrían ser perfectamente las mismas. Vale, bueno, pues ya voy con una última pregunta. A algunos de los asistentes les ha surgido esta duda sobre qué dosis de valeriana es eficaz.
Bueno, la dosis de valeriana depende si se está utilizando sola o si se está utilizando combinada, por ejemplo, con melatonina. Si son productos combinados, se utilizan dosis un poco inferiores. Si se utiliza sola, pues se puede utilizar en dosis más elevadas, pero entre 60, 120, 130 miligramos son las dosis que se utilizan habitualmente, dependiendo pues eso de si es sola o es combinada. Muy bien, perfecto. Espero que os haya sido interesante toda la información que ha compartido con nosotros Magdalena y que pongáis en práctica pues, estos consejos para mejorar vuestros hábitos del sueño. Así que nada más, muchas gracias a todos por asistir y a Magdalena también por impartir esta formación tan interesante. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ti, Virginia, y gracias a todos por haber asistido. Hasta otro día. Gracias. Hasta pronto.